Tenemos la estrategia, tenemos herramientas, tenemos el plan perfecto y, sin embargo, no hacemos el cambio que deberíamos hacer. El líder no es el mejor del equipo, sino el que hace que el equipo sea mejor. Y esta es la gracia. Si el líder al final solo depende de él mismo, más vale que no tenga equipo. El ego en sí es el niño pequeño que tenemos dentro que se puede enfadar por cualquier cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar. La gente no trabaja para ti, trabaja contigo. Entonces, la ambición tuya tiene que ser en clave de equipo. Si tu proyecto se hace grande, necesitas un equipo. La clave esencial es que necesitas un equipo. Sin el equipo no haces nada. Ser líder no es el mal necesario, es el bien necesario. Ser líder es darte cuenta que realmente es lo mejor que puedes hacer. Es crecer tú haciendo crecer a los demás. Ser líder es hacer las preguntas para que esa persona llegue a superarte y disfrutar en el camino. Buenos días a todos. Hoy tenemos una charla con Pere. Pere, dinos quién eres, a qué te dedicas y qué haces. Pues soy Pere Rosales y me dedico a acompañar a las organizaciones a hacer el cambio que necesitan a través de sus líderes, a través de las personas. Organizaciones, empresas. Organizaciones en general, Sí. ya sean empresas públicas, empresas privadas, cualquier tipo de organización donde hayan personas y gente que se supone que tendría que coordinar lo que hacen las personas o liderar, más bien dicho, lo que hacen las personas. Entonces, allí donde haya una organización, sea la que sea, ahí puede haber un líder y debería haber un líder. Entonces, ¿qué tipo de líder? ¿Es un líder de ordeno y mando o es un líder de los que hace crecer a los demás? Pues nosotros nos encargamos de hacer que la organización entienda que este segundo líder es muchísimo más agradable de trabajar con él y rentable para el negocio. ¿Y cómo se llama? ¿Tú trabajaste en una escuela? Sí. Bueno, yo dirijo una compañía que primero empezó siendo una organización, digamos, tipo boutique de consultoría, se llama Inusual, y poco a poco nos dimos cuenta que la gente lo que valoraba no eran los informes y las consultorías que hacíamos, porque al cabo de 6 meses o de 4 meses nos volvían a llamar y eso era bueno. Pero decir, hombre, nos vuelve a llamar el cliente para pedirnos otra cosa, pero lo que habíamos hecho antes estaba en el cajón. Entonces, claro, si estaba en el cajón, significa que no aterrizaban mucha cosa. Sí. Y entonces nosotros nos frustrábamos. Dinos un poco dónde trabajas, qué es lo que hacéis. Mi empresa se llama Inusual. Nació hace 11 años. Nos dedicamos básicamente a acompañar a las organizaciones a liderar mejor. En esencia, a hacer el cambio que necesitan hacer, pero que hay un factor, digamos, de personas que o acelera o impide que ese cambio que tienen que hacer las organizaciones se realice de verdad, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, pues no sé lo que pasa, pero tenemos la estrategia, tenemos herramientas, tenemos el plan perfecto y, sin embargo, no hacemos el cambio que deberíamos hacer. Y al final es una cuestión de personas. Todo eso, todo el mundo ya lo sabe. La cuestión es, bueno, ¿y por dónde lo cojo, no? ¿De qué manera quién me puede ayudar? Entonces, nosotros nos dimos cuenta porque en estos 11 años de historia empezamos haciendo consultoría tipo boutique. Una boutique de consultoría haciendo proyectos que pues no sabían a quién encargárselos. Llegábamos al cabo de 4 meses de haber hecho el primero y seguían con aquello en el cajón, pero nos seguían llamando y al final descubrimos que era por el proceso de aprendizaje que hacían ellos cuando nosotros íbamos allí. Entonces no era que supiésemos más que ellos, que también, o sea, seguro, si había pues cualquier situación, pues venías tú, decías algo y ellos pues a partir de ahí se enteraban, pero esa no era la clave. La clave era que tú les acompañabas en el proceso de la implementación y normalmente la consultoría lo que hacía era otra cosa, les dejaba después de la presentación en una hoja de ruta, dice, ahora vas y así eso me llamas otra vez. Y nosotros nos dimos cuenta de eso, con lo cual al final, al cabo de 4 años de esos primeros 11, nos convertimos en una escuela. Una escuela un poco rara, con lo cual el propio nombre ya nos va bien, Escuela Inusual, y lo que hacemos es acompañar a los líderes a ser mejores líderes, básicamente. O sea que vosotros, primero, es otra cosa diferente a lo que es las escuelas de negocio, que están totalmente. Es una alternativa a las escuelas de negocio. Se llama, este tipo de escuela se llama Escuela de líderes. Escuela ahí. Sí, o escuela de liderazgo, como lo quieran. Y además, me parece muy curioso, porque nosotros trabajamos algo parecido,
en vez de hacer proyectos concretos que venís y Sí. algo os dejáis, trabajáis más el acompañamiento, Totalmente. en cambio, Que es donde se produce el cambio. que es donde se produce el cambio. Nosotros en Diferencia también hacemos igual. Claro. Nos llamaban inicialmente a hacer, implántame un sistema de pago por objetivos, implántame una organización de no sé qué, tal, ¿sabes? Y al final, valórame el negocio, hazme. Y al final nosotros hemos decidido dejar de pasar todo eso y decir, mira, si quieres trabajamos y les Totalmente. ponemos en el Totalmente. acompañamiento la gota malaya que les decimos nosotros. Totalmente. Es que para mí el bien escaso es el tiempo haciendo algo distinto. No es el saber hacer algo distinto, que ya tiene lo suyo, ¿eh? Muchas veces pues, la gente pues, está tan pegada, digamos, en la nariz a aquello que tiene que hacer del corto plazo, Sí. que pocas veces levanta la mirada. Y cuando levanta la mirada no sabe lo que hacer. Entonces, ¿qué pasaría si yo en mi agenda creo un espacio que está destinado precisamente a eso que no hago? Y eso es lo que les Lo hacemos. agendan. O sea, nosotros simplemente de conseguir que ellos piensen en su negocio, no con el gorro de veterinario, sino con el gorro de líder, Claro, una vez a la semana, 3 horas, cambia el negocio completamente. totalmente. Y dice, ¿pero qué habéis hecho? ¿Lo has hecho tú? ¿No Claro. te has dado cuenta? O sea, que decir, Claro. sí te damos datos, sí te interpretamos la realidad. O sea, sí tienes sus herramientas, pero no importa la herramienta, importa el Lo que cambio haces con personal. ellas. El cambio personal. Claro, es que no es la herramienta, es lo que tú haces con Me ella. parece súper interesante. Me alegro, gracias. Bueno, entonces, para todos los que nos están escuchando, compañeros veterinarios y demás, ¿de qué nos vas a hablar? Si vienen... Pues a ser adivina, líder, ¿qué nos vas a- adivina. Os voy a hablar de qué es ser líder, porque hay que serlo, y de una particularidad concreta del líder, lo que tiene que hacer, que es el liderazgo innovador. O sea, es crear valor donde no hay, por decirlo Ujú. así, ¿eh? Porque, ¿qué diferenciamos? El líder exactamente qué es. Muchas veces decimos, bueno, pues el líder es el que va primero, o el que manda, ¿eh? Y esto muchas veces, bueno, desde luego no es así, pero muchas veces se presta a malentendidos, ¿no? Es decir, bueno, pues el líder va en cabeza, ¿no? Y esto normalmente hace que el líder sea como aquel para el cual la gente tiene que trabajar. Y es al revés. Y también parece que el líder, la única función es saber a dónde hay que ir. O sea, soy como el elefante, Sí, para allá. ¿sabes? Que Como si hay que ir por allí, Si exactamente. fuera el oráculo. Y sin embargo, el líder realmente es al revés. O sea, el líder no es el mejor del equipo, sino el que hace que el equipo sea mejor. Y esta es la gracia. O sea, el líder está en realidad al servicio del equipo, aunque no lo sepa. Y lo primero es darse cuenta de eso. Porque estar al servicio de no es malo. Es realmente el valor que aportas. Porque hay de aquel que no tenga claro al servicio de quién está. El líder debe estar al servicio, evidentemente, de su propia organización, del cliente, en mi caso de veterinaria, pues, del cliente y de los animales que trae, de los pacientes que tiene que estar al servicio, antes de eso, de su propio equipo. Porque si el líder al final solo depende de él mismo, más vale que no tenga equipo. Entonces, la gran diferencia entre una persona buena en lo que hace a un líder es que el segundo, además de ser bueno o de haber sido bueno y de practicarlo, hace que los demás también lo sean. Con lo cual el líder no tiene seguidores, lo que tiene son líderes. Nosotros, la mayoría de las clínicas se encuentran en ese cambio. Claro, O sea, que es un cambio que muchas organizaciones, claro, cuando dejan de ser organizaciones individuales y se convierten en totalmente. organizaciones en sí mismas. En ¿no? un O equipo, sea, necesitan no un hay- equipo porque no llega, una persona sola no llega. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no se trata de hacer clones, de decir, bueno, pues yo ahora, como ya no doy para más, ahora ponte tú, y si eso, yo mando, pero si Tú haces lo eso, mismo tú que yo, haces lo sí. mismo que yo y nos clonamos, y entonces pues vamos haciendo, y cuando crezca el trabajo, pues más gente. Eso no funciona así. Eso no funciona. Esto no son piezas ni son bombillas. Pero, son pero es lo lámparas. que inconscientemente todos creemos que es. Bueno, porque eso es lógico. En principio Sí. deberíamos pensar en que es, pues como digo, o sea, otra bombilla, más luz y ya está. Y llega un momento en que eso no escala. ¿Por qué? Porque empiezan a ver las complejidades de las interrelaciones de las personas entre el propio equipo, con el propio líder, la claridad de, bueno, entonces, ¿qué es prioritario? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Si algo va mal, ¿cómo se gestiona eso? Etcétera, etcétera. Las veterinarias muy vocacionales, tenemos un problema de egos profesionales brutal. El ego es nuestro gran compañero y gran parte de la madurez es aprender a llevarte bien con tu ego, no tanto a impedirlo. O sea, la gracia, el ego en sí es el niño pequeño que tenemos dentro que se puede enfadar por cualquier cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar. Pero
pero el líder entonces muchas veces tiene que ser como el que acompaña a los otros y también sabe gestionar sus egos. Evidentemente, es que de entrada, como digo, es el líder lo que hace es servir al equipo. Desde el momento que tú te pones al servicio de un equipo, tu ego ya lo debes saber. Pero muchas veces el líder es el más ambicioso, el que montó, y muchas veces el que tiene el ego mayor, ¿no? Pues claro, ¿Cómo se comparte? ¿Cómo, Claro, o sea, porque ¿cómo el que esa- tiene más ego es? porque esa ambición no puede ser individual. Pero la gente no trabaja para ti, trabaja contigo. Entonces, la ambición tuya tiene que ser en clave de equipo, porque si no, vuelve para atrás. No necesitas equipo. Nosotros ahí nos caemos a cuatro patas. O sea, Bueno, y cualquier hijo de vecino. no, pero O sea, claro, al ser muy vocacional y haber mucho ego profesional, sí, el que monta el hospital lo monta porque quiere hacer operaciones. Eso es tanto, sí, ¿sabes? sí. Para eso monta el hospital y de Claro. repente dice, tengo un hospital aquí, tengo 20 personas trabajando, tengo Sí. un follón montado, ¿cómo lo gestiono? Si yo lo que quería era, y está en su ego escondido allí, es un castillo, Claro. ¿sabes? Lo que quería era reconocimiento, gloria, fama, libertad financiera, éxito profesional, y todo eso no se consigue de esa manera. No se consigue invirtiendo solo en ti. Se consigue invirtiendo en tu mejor activo, que es tu equipo. Sin tu equipo no eres nada. O sea, que el líder, en vez de ser el que va en la proa del barco diciendo por dónde hay que ir, es el que está abajo del barco engrasando todas las máquinas. Bueno, yo te diría que está en el timón, debe estar en el timón, pero no puede dejar de mirar a la tripulación. Porque si la tripulación necesita algo, debe dar, por lo menos, o sea, no puede dejar el timón. Pero sí que tiene que decir, por favor, ayudar a aquel. Y en un momento dado, si hay calma chicha, que no hay tormenta, pues en un momento dado ir y estás bien. Eso es lo que tiene que hacer Urbid. Está al servicio del proyecto y por tanto del equipo, que es el equipo el que lo hace. Si tu proyecto se hace grande, necesitas un equipo. Es que es de lógica. Si tu proyecto se hace grande, necesitas un equipo. La clave esencial es que necesitas un equipo. Sin el equipo no haces nada. Si tú no te pones al servicio de lo que te permite hacer tu proyecto, no tienes proyecto. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuándo una estructura deja de ser una estructura basada en una persona individualista, con una gran capacidad de trabajo, lo que sea, pero es esa persona y se convierte en un equipo? ¿A partir de qué número? No es tanto un número. Pregunto, Sí, no es tanto un número, sino es la respuesta. Si yo no tuviera equipo, ¿algo de esto sería posible? Simplemente eso. Pues tú puedes volver para atrás. Antes de tener equipo no lo tenías. Es porque lo tienes. O sea, si tú lo que quieres ser es un llanero solitario y quieres ser el científico loco, por decirlo así, que lo contratan y le pagan un montón, pues allá tú. De estos hay pocos y normalmente no duran mucho. Los que duran son las organizaciones, que no los negocios. Cuidado, que es distinto. O sea, una empresa no es lo mismo que un negocio. Un negocio es yo compro a un coste menor del que vendo y tengo un margen. Hagas lo que hagas. Tener una empresa es hacer eso perdurable y agradable en el tiempo y que cree un impacto en su entorno. Tú puedes tener un negocio que en realidad no sea un negocio que impacte en tu sociedad. La sostenibilidad de los negocios es una palabra que ha aparecido ya en varias entrevistas. Nosotros lo Es que usamos si no también mucho. perdura, ¿para qué? Es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, te pregunto esto porque mucha gente dice, bueno, la gente seguro que trabaja con empresarios muy grandes, organizaciones muy grandes. Esto no es para mí, ¿sabes? Ese es el típico que no deja de ser una excusa, ¿no? Sí, o tienes razones o tienes excusas. Al final, la gracia no es tanto si tu proyecto es grande o no, sino lo que tú quieres hacer es grande o no. Y eso de grande, en general, es muy subjetivo. ¿Qué significa ser grande? Eso te lo puede decir cada uno. Lo puede decir cada uno. Para mí grande es que venga alguien y que diga, gracias a ti, pues mi perro pues está mejor. Sí. Y esto es un mundo para mí. Sí, Eso es grande. Sí. Y grande puede ser también estar en no sé cuántas provincias. Depende de la persona, será grande una cosa o será otra. En cualquier caso, las dos pueden ser grandes. Lo que pasa es que depende mucho del líder. ¿Qué es lo que quiere hacer el líder? ¿Quiere montar muchas clínicas en todo el país y ser aclamado como un gran empresario, además de un buen veterinario? Tendrá que conseguir que todas esas personas que están en clínicas distintas a las que está él vean el negocio o la organización de la misma manera, porque si no le va a durar muy poco.
Te voy a hacer una pregunta de forma al revés, digamos. Obviamente, probablemente ya solo con que tengas un trabajador ya tienes su equipo y con lo cual ya necesitas seguir. Eso es obvio. Pero, ¿a partir de cuándo ya es imprescindible? Quiero decir, hay mucha gente que ve todo esto que estamos haciendo nosotros y dice, es por los grandes. Hospital, factura $1.000.000, o sea, de euros, de billones. Y yo muchas veces les digo, a partir de 5 ya estáis metidos hasta el cuello y no lo sabéis. Totalmente. O sea, para mí la idea No sé si es 5, 4 o 6, ¿no? Pero depende. quiero decir que la frontera está mucho más cerca de lo que la gente... Para mí es cuando tú, o sea, cuando tu ámbito de competencia llega a su límite. Y cuando tú te ves obligado a hacer algo que no aporta valor al proyecto porque no tienes a nadie más que te ayude. Ese es el tema. Si tú has llegado hasta donde has llegado gracias a que haces bien lo que haces, es que es obvio, ¿no? Sí. Aportas valor al cliente en este Si no, no caso. estarías ahí. Sí. Si no, no estarías ahí. En el momento en que tú necesitas hacer otras cosas y por lo tanto el tiempo es limitado, tienes el mismo tiempo, es como en una maleta, tienes el mismo espacio, tienes que quitar y poner cosas. Empiezas a quitar tiempo de aportación de valor y empiezas a introducir tiempo de algo que podría hacer otra persona. Entonces está el momento donde tienes que incorporar a otra persona y por lo tanto tienes que empezar a liderar. Tienes que fijarte no solo en lo que haces tú, sino en lo que esa persona va a pensar, va a sentir y va a querer el día de mañana, porque si no, hoy te está sirviendo y mañana te dirá, pues ¿sabes qué? Aquí te quedas, si no lo cuides. Y eso con trabajos profesionales, además dentro de una consulta que no están delante de ti, etcétera, etcétera. Exactamente, o sea, el sentido de copropiedad, y sin que seas socio necesariamente del negocio, puede ser socio y debe ser socio moralmente del proyecto. Sí. Como mínimo. Sí. O sea, tienen que estar dentro del mismo proyecto. O sea, exactamente. Que ese proyecto es suyo. Tiene que querer lo mismo que tú quieres. Porque si no, no estás liderando, no lo has transmitido bien o, cuidado, no has seleccionado bien a la persona. Esta es otra. Sí. Nosotros, lo que ves en muchos sectores, supongo que se ve en los sectores, es mucho lo de tirar balones fuera. De la culpa es que es la nueva generación que somos. Bueno, sí, claro. Bueno, esto es lo mejor. O sea, lo mejor cuando uno no tiene la solución o no lo ha hecho del todo bien es mirar fuera dónde están los motivos y las excusas. Y en dos frases, ¿qué es lo que se llevaría en la mochila a alguien que viviera? Una idea clara de lo que es ser líder y liderar, que muy a menudo se entiende mal, con lo cual eso ya en sí, yo diría que vale la pena el darte cuenta exactamente qué significa liderar. 2, tener ganas de ponerte ahí, por haber descubierto de alguna manera lo que significa y no tanto lo que te habías dicho hasta entonces. Y 3, saber exactamente por dónde empezar. A tener claro el camino. No todo el camino, porque es un camino desconocido, pero sí hacia dónde debes ir. Vale. Uno de los problemas que tenemos en nuestro sector mucho es que la gente quiere ser veterinaria y entonces para ser veterinario pues pone una consulta. Y después descubre que la consulta es una empresa y resulta que es empresario y va creciendo y acaba liderando un equipo y teniendo una empresa, pero no quería ser empresario, quería ser veterinario. Y yo tenía en esa frustración, en esa guerra constante entre no me gusta vender, no me gusta liderar, no me gusta... Y yo siempre me enfadaba en el último congreso que tuvimos de tema de gestión y dejemos de quejarnos ya y decidamos quién quiere estar y el que no, y el que esté, que disfrute estando, ¿no? Claro. ¿Qué les dirías tú para cogerlos por la echar un poco que, oye, ser líder no es malo? No, es que es precisamente eso. O sea, ser líder no es el mal necesario, es el bien necesario. O sea, la gracia es que tú te des cuenta de que la única manera de crear un impacto en tu entorno es liderando. Y tu negocio va a subir tanto como suba tu liderazgo. Tú no vas a tener nunca, jamás, un negocio o una organización que esté por encima de tu capacidad de liderar. Si tú quieres hacer crecer algo, tienes que primero crecer tú como persona. Por lo tanto, crecer tú como líder. La gente te va a seguir no porque seas el jefe, sino porque quiere ir donde tú quieres ir y se fía de ti. Y eso es bonito. Yo diría que eso da sentido a la persona. Sí. Con lo cual, por eso digo que ser líder no es el mal necesario, porque yo lo que quería era la otra cosa.
ser líder es darte cuenta que realmente es lo mejor que puedes hacer. Es crecer tú haciendo crecer a los demás. Sí. Y tú puedes desarrollar tu vocación veterinaria en ese liderazgo. No tienes por qué estar operando todos los días para desarrollarla, sino que tú puedes generar un equipo de gente que opera y trata y cuida tanto a las mascotas como a sus dueños, como tú quieres que se cuiden. Y eres mucho más potente porque no eres uno, sino que eres 20 o 10, ¿no? Esta es la gracia. O sea, al final es que tú crees personas que pueden ser incluso mejor que tú. Y eso quien lo tiene claro son los profesores. Los profesores disfrutan viendo un alumno que le ha superado. Yo tuve la gran fortuna de empezar dando clases de manera casi accidental en la universidad hace un montón de años, de hecho, y no solo nació de ahí, hace 27 años. Y descubrí la gracia que tiene el poder liderar un equipo de personas que con los ojos así tienen ganas de crecer porque están empezando, ¿eh? Y acabar viendo, y todavía me veo con algunos de ellos, que son maestros auténticos en lo suyo. Y yo, sin embargo, empecé siendo su profesor. Yo no era académico, yo era un profesional, con lo cual yo transmitía lo que yo aprendía. Y esa persona cogió, aprendió, se especializó y es muchísimo mejor que tú. Y yo disfruto y se lo digo cada vez. Esa es la gracia y eso te llena como persona, porque ves que estás dejando un legado. Se va, además de ti, trasciende a lo que eres tú mismo. En veterinaria eso sí existe y siempre ha existido, pero se ve como procesos de mentorización. Es decir, yo tengo mi clínica, entra alguien más joven, le enseño, soy su mentor, no solo le enseño técnicamente a hacer las cosas, sino le enseño el amor por los clientes, a trabajar, el amor por las cosas bien hechas, o sea, el sacrificio, el estudiar, todas esas cosas que no te enseñan en la facultad, como le estás diciendo, ¿no? Eres su mentor, pero no cuesta mucho dar el paso a decir, no debo ser el mentor de uno o de dos, sino que tengo que ser el mentor de... Es escalar la mentoría. Eso es. Al final, y sobre todo crear algo que ya no sea una persona o dos, sino que algo que sea sostenible, lo que decíamos, ¿no? De hoy entra tal, saldrá, pero vendrá otro u otra, ¿no? Tal cual. Y crear algo... Pero ahí hay además una cuestión, yo creo que de base, muy interesante, que ser mentor es dar respuestas a las carencias de conocimiento o de experiencia de una persona que no está a tu mismo nivel. Ser líder es hacer las preguntas para que esa persona llegue a superarte y disfrutar en el camino. Tenemos que crear una máquina que te hace ganar dinero. Si tú le haces crecer a esa persona y esa persona trabaja contigo, ¿qué va a pasar? Porque esa persona pues va a ser cada vez más buena, con lo cual parte de ese rédito te va a ir a ti. Si tú eres el que está en el timón, pues algo vas a obtener, ¿no? Aparte de la satisfacción de ver que funciona y aparte de ver que esa persona se preocupa incluso más que tú de un proyecto que en principio es tuyo. Con lo cual, para dirigir esa nave que es la empresa y el equipo no está reñido con tu vocación, sino que puede ser a lo mejor es tu vocación. La única manera de llegar a tu vocación. Es tu vocación. Si no, te habrías quedado sin tener equipo. Si tu vocación es sancionar ser veterinario, lo puedes ser en tu casa. Esa no es la gracia. La gracia es hacer grande aquello que tú haces, para crecer tú, porque si no, seguirías estando en un cuchitril. Si tú quieres hacer crecer eso, es porque necesitas otras personas para que hagan eso. Es que es de cajón. Si no, si la gracia es ser veterinario, ya lo tienes. Esto ya lo tienes. Tienes pacientes, tienes clientes que confían en ti, ya lo tienes. ¿Para qué lo quieres escalar? ¿Para hacerte más rico? Si lo has probado, verás que no es así. No. Además, no tienes tiempo para disfrutarlo. No. Con lo cual, la gracia es hacerlo lo mejor posible y crear el impacto mayor que puedas. Yo creo que realmente, a ver, tener una empresa es como tener un hijo. O sea, o tienes un proyecto vital, o si no, no merece la pena desde el punto de vista puramente... Claro, hay negocios mucho mejores, más rentables. ¿Sabes? Y esto es... pero no tan satisfactorios. Claro. Sí, ¿no? Si la clave está para ti en ganar dinero, probablemente la veterinaria no sea tu sector. Dedícate a la bolsa o otros sitios, ¿sabes? O sea, hay otras formas de ganar todo lo dinero. que sea cara al público y encima sanitario y encima vocacional, encima tal, pues es porque lo están buscando otras cosas. Tal cual. Hay un proverbio chino que dice
El hombre que no sabe sonreír, que no ponga una tienda. Es, básicamente, yo dije, el veterinario que no ama lo que hace, que no se dedique a ello. Bueno, pero pues un placer. Igualmente. Yo creo que vamos a disfrutar mucho Eso de espero. Sevilla y vamos a aprender mucho contigo. Eso espero. ¿Vale? Muchas gracias. Yo Muchas encantado de gracias. estar con vosotros. Gracias.